Sí, Gerard, endavant? Molt bé. Doncs molt bona tarda a totes i tots. Quin goig veure la sala tan plena. Us he de dir que és una conferència, ara li deia a la Lisa, per la qual vam haver de tancar les inscripcions. S'havia inscrit molta més gent. Com sabeu, moltes vegades amb aquests sistemes d'inscripció per a les activitats gratuïtes, després no ve tothom que s'apunta, malauradament, però bé, avui, tot i això, no hi som tots els que ens hem apuntat, no és tothom que s'ha apuntat, però molta gent i estem molt contents. Amb la Lluïssa dèiem que potser hauríem de fer una taquilla inversa i els que no venen, que s'han apuntat, cobrar-los a posteriori. Potser. Però bueno, avui en dia, tenint en compte com està el tema dels transports al país, potser no és un dia per criticar a ningú per no haver vingut. En tot cas, molt contents d'acollir-vos a totes vosaltres i a tots vosaltres, els que esteu aquí amb nosaltres, per participar en aquest darrer diàleg de la programació de diàlegs de setembre-gener, que és amb el títol, ja el podeu veure aquí, La bisabuelita, dones, esclavitud i finances entre l'Havana i Barcelona, 1807-1891. I ens acompanyen en aquesta conferència la Lisa Solvillo i el Martín Rodrigo Larilla, que ja és un vell conegut del Museu d'Història de Barcelona, també el Born, el que és avui un Born Museu d'Història de Barcelona, que també havia fet diverses coses en el seu moment. Bé, us presento una mica els ponents. Sapigueu que abans d'això el proper cicle de diàlegs ja el comencem d'aquí 15 dies. Podeu recollir aquí fora la programació dels propers, que és fins al mes de juny de 2026. I el primer d'aquest nou cicle seran les manifestacions per l'amnistia i la llibertat, Barcelona, 1 i 8 de febrer de 1976, a càrrec del doctor David Ballester. Per tant, d'aquí 15 dies estarem encantats de tornar-vos a acollir aquí. Ara us passo a presentar a la Lisa Solvillo i al Martín Rodrigo. La Lisa Solvillo és doctora per la Universitat de Califòrnia a Berkeley i és professora d'Estudis Ibèrics i Llatinoamericans a la Universitat de Stanford, a Califòrnia, i a la W. Warren Sheldon University Fellow in Undergraduate Education. Ha publicat nombrosos estudis de la literatura espanyola moderna i la cultura transatlàntica del segle XIX. I escriu també sobre el teatre espanyol, els discursos abolicionistes a Cuba i Espanya i estudis de gènere, entre altres temes. Arriba de Madrid i ha arribat justeta, perquè precisament els trens, els AVEs també, no som només a Rodalies que estem patint, sinó que també ara hi ha els AVEs funcionant molt pitjor i per tant ens ha arribat amb el temps just. Moltes gràcies, Lisa, per l'esforç de venir i sap greu aquest problema. Bé, en segon lloc intervindrà el Martín Rodrigo, que és professor titular d'Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra, coordinador del grup de recerca en imperis, metròpolis i societats extraeuropees de la Universitat Pompeu Fabra i membre corresponsal estranger de l'Acadèmia d'Història de Cuba. És coautor de molts llibres relacionats amb la temàtica de la que ens parlarà avui i afegiria més que ha estat un dels comissaris de la darrera exposició que s'ha pogut, i em sembla que encara es pot veure al Museu Marítim de Barcelona, La infàmia. Assessor, un dels assessors de continguts d'aquesta exposició. Molt bé, moltes gràcies a tots dos i us deixo la paraula. Bueno, gracias. Y antes que nada tengo que decir que hice un curso de verano en catalán, que me gustó mucho, pero no tengo el nivel para dar una conferencia en catalán, así que tengo que pasar al castellano. Un poco de historia del libro. Poco antes de la pandemia, Martín compartió conmigo un manuscrito de 130 páginas titulado La bisabuelita, que es la historia de Manuela Xiqués, una esclavizadora cubana y parte de la comunidad catalana en La Habana, y luego una figura en la Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX. Me emocioné mucho cuando vi este documento. No es común encontrar una biografía doméstica tan compleja
y mucho menos una historia detallada de la vida transatlántica de una de estas centenas de mujeres indianas que tuvieron un impacto en el siglo XIX, pero que se han quedado eclipsadas por sus maridos. Solemos hablar de dos esferas sociales en el siglo XIX, con los hombres en el espacio público, de la política, las finanzas, y las mujeres en casa, en el espacio privado, como ángeles del hogar. Es un concepto que organizó la sociedad peninsular, la sociedad latinoamericana, y la sociedad europea en general en el XIX. Y en España lo vemos en las novelas realistas de autores como Narciso Oller o Benito Pérez Galdós. Fue un concepto idealizado de cómo debía ser la sociedad. La biografía de Manuela Siqués nos hace cuestionar hasta qué punto es una ficción esta idea de las esferas privada y pública. Manuela Siqués tuvo una vida extraordinaria a ambos lados del Atlántico y fue activa en el mundo de las finanzas tanto como en su vida familiar. Y esta biografía se lee como una novela realista, pero en vez de tener un indiano en el centro de la historia de cómo hacer las Américas, es una indiana. Y las indianas son una faceta de la historia que no se ha comentado mucho. Martín, que va a hablar en un momento, ha estudiado a fondo su vida. Y yo prefiero hablar del texto en sí. Pero en términos generales, Manuela Siqués nació en La Habana en 1807, de padres catalanes, y murió en Barcelona en 1891. Hija, esposa y hermana de traficantes de africanos esclavizados, Manuela Siqués de Llopart benefició directamente de la compra-venta de personas de la migración forzada transatlántica. A los 39 años, enviudó, y Manuela Siqués, que ya había heredado un importante caudal de sus padres, se encontró con una fortuna inmensa. Después de 5 años, ella y sus hijas, 3 hijas, se mudaron a Barcelona definitivamente. Entre 1855 y 1871 se convirtió en una de las mayores propietarias en Barcelona. Ahora bien, he dicho que ha tenido una vida extraordinaria, pero todo fue gracias a su fortuna de dinero negro. En el libro intento pensar desde la perspectiva de los estudios literarios para preguntar ¿qué hacemos con un documento de este tipo? Es importante recuperar voces olvidadas y figuras marginalizadas por la historia canónica oficial. Pero ¿por qué estudiar a un esclavista que estuvo contra la abolición hasta su muerte, hasta finales del siglo? En mi opinión, no tenemos que estar de acuerdo con lo que hizo para apreciar la importancia de esta biografía. Lo primero que he intentado hacer con este texto fue entenderlo como un documento literario, como una biografía, pero también como una novela. Como he dicho, Manuela Siqués murió en enero de 1891 en Barcelona a la edad de 84 años. Su hija Mercedes completó este documento que estudiamos, La bisabuelita, 5 meses después. Y es un manuscrito bellísimo, eso es lo primero que llama la atención. El documento en sí es muy bello. Ella lo escribió, pero luego lo pasó a un escribano profesional que lo puso en mano limpia, en letra uniforme, colocó imágenes, fotos, artículos de prensa y bueno, es fácil leer. Mercedes dice que la escribió para su nieta recién nacida, por eso se titula La bisabuelita. Es la bisabuelita de la nieta de la autora. Y la bebé es lo que llamamos en los estudios literarios un narratario. Eso quiere decir un destinatario específico para un documento. Entonces, en teoría está todo dirigido a esta bebé. Pero luego también, no solo este bebé, sino muchos otros familiares futuros que pueden leer sobre la bisabuelita en el siglo XX y tal vez en adelante. La práctica de la biografía doméstica, generalmente, porque fue una práctica, fortalece los lazos de parentesco. Al leer una biografía doméstica, el lector o la lectora se identifica con la familia, generación tras generación. La novela doméstica empezó a ser popular en Europa en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX, con la llegada del liberalismo y una idea nueva de la identidad individual y familiar.
Al trabajar con este texto, también pensé en las características retóricas de la biografía. Por un lado, funciona como literatura histórica, pero al mismo tiempo minimiza y hasta cultiva el olvido de la esclavitud como crimen moral. Como un libro escrito por una mujer, sobre una mujer, para una niña, esta transmisión matrilineal sobre la historia de los orígenes de la familia demuestra el grado en que la economía pública es inseparable del cultivo y mantenimiento de los valores domésticos. Como mujeres blancas de una familia de comerciantes de personas esclavizadas, Manuela, su hija Mercedes y la bisnieta, la pequeña Mercedes, encarnaban una complicidad pasada, presente y futura con las transgresiones del colonialismo. Pero estas transgresiones son representadas en la biografía como virtudes. Entonces tenemos esta doble historia. La bisabuelita no es una biografía doméstica típica, sino que toma prestado de varios géneros literarios. Es rica en metáforas, pero pasa por alto los detalles de las finanzas familiares. En cambio, lo que destaca es el carácter de Manuela, en lo que culmina en un manual de valores y la creación de una marca familiar. Es la familia de Manuela con estos valores domésticos. Las hijas y bisnietas heredan algo más que un nombre o dinero, heredan los valores de la matriarca. Manuela es retratada como la jefa de esta familia de especuladores, esclavistas y traficantes de personas, y su perspectiva en la biografía enfatiza la piedad religiosa. Vemos su creencia de que las decisiones económicas estaban moralmente justificadas. Ahora bien, en las biografías, como en cualquier relato, el narrador tiene que crear una trama con tensión dramática. Y Mercedes no sigue una trama típica de una mujer del siglo XIX, no culmina en el matrimonio. De hecho, empieza con el nacimiento de Manuela, narra hasta el matrimonio, pero esto es solo un prólogo a la verdadera historia de Manuela Chiqués. De hecho, todo empieza cuando muere, bueno, para mí lo más interesante, empieza cuando muere el marido y ella empieza a leer. Se convierte en una lectora de la santa patrona de madres, viudas y esposas. Dice Mercedes, y cito del libro, ahora es libro, porque tenemos la biografía dentro del libro. Pero dice, devota que siempre había sido de San Francisco de Sales, aplicóse a sí propia las cartas a Santa Juana, viuda de Chantal, y nadie puso en duda que aspiró a su perfecta imitación. Fin de cita. En esta parte de la biografía, la lectura, la imitación se convierten en temas centrales, pues la recién nacida Mercedes no es simplemente la lectora de la biografía familiar, sino que en un piadoso doblete textual, ella es incitada a imitar a su bisabuela, quien a su vez había vivido una imitación de Santa Juana. Mercedes traza la trayectoria espiritual de Manuela desde su matrimonio, la muerte de su marido y su posterior traslado a Barcelona con sus hijas. El desarrollo en el texto de un alma cada vez más purificada pasa en paralelo con una trama financiera sobre la transferencia de su fortuna de las Antillas a la península ibérica. En el manuscrito, el papel de Manuela como esclavista es relatado como consonante con su excelencia doméstica. Y tengo que decir, no sabemos exactamente hasta qué punto tuvo un papel activo en el comercio de esclavos, pero sí sabemos que tuvo a varias personas en su servicio personal. Pero bueno, dice su hija, de sus muchos talentos como administradora del hogar, y cito, lo más edificante era la vigilancia y caridad que consagraba al servicio doméstico. Numeroso y de índole de mayor responsabilidad en Cuba, preocupaba en gran manera a mi madre el cultivo de sus almas. Aún está en su librería el catecismo especial con que ella misma les enseñaba la doctrina, y tanto para los varones como para las hembras tuvo siempre una persona que los llevase a cumplir los preceptos de la Iglesia y que vigilase por la moral de sus costumbres. Fin de cita. Me encanta esta cita. Dice mucho sobre ella y cómo veía su papel como ángel del hogar y su papel en lo que era la esclavitud.
Bueno, la esclavitud y la trata de esclavizados son tan centrales en la caracterización de la bisabuelita como lo eran para la riqueza familiar. Aparentemente despreocupada por el bienestar físico de aquellos a los que reclamaba como esclavos, Manuela cultivaba las almas de estos hombres, mujeres y niños que a su vez cultivaban los bienes que enriquecían a su familia. Y esta frase, lo más edificante de sus labores domésticas estructuraba su posición moral y aumentaba el valor de las personas que ella y su marido tenían como propiedad. O sea que estos esclavizados se podía vender por más dinero porque eran muy católicos. Esto lo voy a comentar más en un momento. Y para Manuela, la identidad católica de Manuela está subrayada por su abrazo a la esclavitud como una forma de obligar a las personas traficadas a seguir sus prácticas de fe. Mercedes declara que la posesión de otros seres humanos por parte de la familia, cito, imponía deberes de conciencia muy difíciles de cumplir a su madre. Entonces sí, había problemas con la esclavitud. Era básicamente que era mucha responsabilidad para su madre, no otra cosa. Manuela nunca tuvo creencias abolicionistas, pero según su hija, sí intentó influir en las acciones comerciales de su marido, pero estaba motivada no por una posición antiesclavista, sino por el miedo al pecado mortal de la avaricia. Escribe Mercedes que temía, y cito, la inutilidad de aumentar una fortuna ya sobrada para sus aspiraciones. Sin duda fue inspiración del Señor que quería librarla de futuras cargas y a la vez acrecentar los méritos de mi Padre para el cielo. Fin de cita. ¿Verdad? Magnífico esta frase para entender la psicología de esta persona que tiene miedo a la esclavitud por la responsabilidad de evangelizar a los esclavizados y la avaricia. Mercedes dice que no quería la carga de tener que proveerles acceso a los sacramentos religiosos a los nuevos esclavizados y al mismo tiempo reconoce que el alma de su marido estaba en peligro. De todos modos, la cuestión íntima del alma de Manuela en el texto es inseparable de su responsabilidad por las almas de los cientos de personas esclavizadas en su posesión. Vemos aquí otra vez la creación de la ficción de dos esferas, la privada y la pública. Y quería mencionar que más allá de lo que dice la autobiografía, Manuela, su hija Mercedes y las otras dos hijas firmaron un documento, una petición, cuando iba a haber abolición de la esclavitud en Puerto Rico, diciendo que lo que había en las Antillas no era realmente esclavitud, lo llamaban la mal llamada esclavitud, y que no se debía abolir la esclavitud en Puerto Rico porque iba a traer problemas para los afrohispanos. Entonces, en ningún momento pensaban en la abolición y quería insistir en eso. ¿Por qué? Porque quiero volver a mi pregunta de antes. ¿Por qué debemos estudiar la biografía de una persona cuyos valores varían tanto de los nuestros? Supongo. ¿No deberíamos enfocarnos en documentos con voces esclavizadas, por ejemplo? Creo que la respuesta está en cómo este manuscrito nos ayuda a entender la relación entre las mujeres blancas y los esclavizados en la historia. Sobrevive un lugar común, convencional desde el siglo XIX, que entiende a las personas esclavizadas y las mujeres blancas en el mundo atlántico como iguales, por ser los dos grupos víctimas en sociedades patriarcales y coloniales. Y se sigue pensando en las mujeres como abolicionistas por naturaleza. Sin embargo, varios estudios recientes han desmantelado esta visión. Uno que me gusta mucho, que voy a mencionar, es por Marisa Fuentes, especialista en el Caribe en general, que ha demostrado que a través de sus derechos de ser propietarios, de poder vender y legar a personas esclavizadas, a pesar de las limitaciones sociales y legales que sufrían, las mujeres blancas ganaron poder económico, social y racial. En el caso que estudiamos con la biografía, Manuela Siqués ganó mensurable influencia económica y social a través de la trata de personas de su marido y de su propia capacidad de mover y regalar a hombres y mujeres sin libertad. Y la bisabuelita detalla una de tales instancias. Todavía en La Habana, en preparación para su partida a Cataluña,
Manuela cierra su casa en La Habana. En un gesto que Mercedes retrata como generosidad benéfica, dispuso de su mobiliario y de las personas que mantenía esclavizadas. Su acto final, antes de mudarse a Europa, fue responder a sus vecinas, todas clamando por sus servientes, porque claro, no decían esclavos, la mal llamada esclavitud, eran servientes. Evidencia de su perspicacia doméstica. Dice Mercedes, y cito de nuevo, del numeroso servicio que ahí se requiere, quedaron jubilados el antiguo cochero y el criado, que había servido a mi padre. Los otros se los disputaron las amigas de la casa que sabían su ejemplar conducta. Fin de cita. Bueno, jubilados. ¿Un esclavo se jubila? Jubilados probablemente es un eufemismo para describir la realidad de que los esclavistas poco escrupulosos desechaban a hombres y mujeres ancianos cuando dejaban de ser económicamente útiles. Cualquiera que fuese la realidad, el texto subraya la emancipación de algunos de sus sirvientes esclavizados y el valor de intercambio de otros. En ambos casos, la lectora del manuscrito, la pequeña Mercedes o alguno de sus parientes, encuentra confirmado el éxito de Manuela con el comportamiento de las personas que tenía esclavizadas. Su preocupación por la educación religiosa de ellos resulta en más demanda. Una vez que Manuela llega a Cataluña, la esclavitud deja de ser un elemento formativo en su caracterización y es enteramente eclipsada por sus actividades como indiana, edificando la ciudad y fundando instituciones católicas para evangelizar en España. De esta manera logra blanquear su pasado atlántico y americano, y la biografía narra esta nueva realidad. Entonces es también cómo se olvida, cómo es que se ha olvidado este pasado. Un estudio de Manuela Chiqués a través de, primero, sus inversiones financieras en Barcelona con los beneficios del tráfico de personas, una cosa que Martín va a comentar en un momento, y segundo, su caracterización en la biografía doméstica, pues complica la historia de cómo España domesticó el dinero y el legado de la esclavitud cubana en la nación moderna. En segundo lugar, a través de sus roles indirectos como herederas, además de sus roles activos como escritoras y lectoras, mujeres como Mercedes escondieron la esclavitud antiana, convirtiéndola políticamente y estéticamente difícil de discutir, mucho menos criticar. La literatura, incluyendo la literatura privada, informó qué aspectos del imperio se mantienen casi olvidados hoy en día. Una biografía familiar como la bisabuelita neutraliza e internaliza el lugar de las mujeres criollas esclavistas en historias globales, atlánticas y catalanas, redefiniéndolas como modelos de virtud doméstica, perfectas cristianas. La narrativa resultante convierte la complicidad femenina en el comercio de esclavos en una historia de una feminidad española o catalana, y es un ejemplo de cómo las mujeres españolas y catalanas blancas, a pesar de las penurias sufridas bajo el patriarcado, no eran aliadas naturales del esclavizado. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias en primer lugar a Carlas, porque cuando le propuse la posibilidad de convertir el proyecto que Elisa y yo hemos convertido en torno a la bisabuelita en una de las actividades del museo, no dudó en decir que sí, y esto fue hace meses y aquí estamos. Y también quiero darle las gracias a Lisa por tres cosas. En primer lugar, por la exposición que acaba de hacer. En segundo lugar, por venir no solo de Madrid, sino de California, que está un poquito más lejos. El temporal que está asolando Estados Unidos creo que no ha llegado a California, pero en medio del temporal ha venido. Y en tercer lugar, y más importante, es porque, como ella ha dicho, yo tuve acceso hace años a este manuscrito al que no fui capaz de darle la importancia que tenía. Y entonces, si hemos construido este proyecto, es en buena medida por su
mirada, por sus gafas, por los ojos que supieron ver toda la potencialidad que había detrás de esta historia. ¿Puedes poner el...? Entonces, yo intentaré no repetirme con lo que ha explicado Lisa antes y mucho mejor que yo, pero sí también voy a intentar desgranar un poquito más y más allá del texto lo que sabemos de la vida de la protagonista y de estas mujeres, intentando hablar sobre todo de su relación con Barcelona. Básicamente porque como está en el Museo de Historia de Barcelona, para que Carlas y el personal del museo no se enfade, ¿no? Entonces, bueno, esta es una sola historia que transcurre en 2 espacios y que tiene 3 mujeres como protagonistas, ya hemos hablado. Esta es una fotografía del manuscrito que existe, no es un fake, existe. Para probarlo, esta es, digamos, la primera página de ese manuscrito, también escrito tan ilustrado como ha dicho Lisa. Se pone, está escrito en Montserrat, mayo de 1891. Manuela Chiques nace en el seno de una familia donde tanto su padre como su madre han nacido en Cataluña, pero han emigrado hacia Cuba. Tenemos más información del padre, que sabemos que se dedicó al comercio de importación y de exportación desde La Habana, desde el final del siglo XVIII, pero también administró unos almacenes de madera y mieles, como decían, otra serie de almacenes. Tenían un pequeño buque, una goleta para el tráfico de mercancías entre la propia bahía de La Habana y con algunos otros puertos. Y sabemos también que se dedicó a organizar expediciones a las costas africanas en la década de 1810, es decir, en el momento en el que británicos primero y norteamericanos después han ilegalizado el tráfico y por lo tanto los comerciantes británicos y norteamericanos han dejado de hegemonizar ese comercio. Uno de los socios, por cierto, es un tal Bernardo Collaso, cuyo hijo da nombre a uno de los colegios de Barcelona, la familia Collaso, entonces, gallego en este caso de nacimiento, pero casado en Barcelona. Esta es digamos, la familia del padre, que a través de esa actividad comercial, también del comercio de personas, reinvierte y se dedica a otras actividades. La palabra empresario les conviene, pero a mí me gusta más utilizarla de hombre de negocios, porque se dedicaban a muchos diferentes negocios. Por ejemplo, en su caso, llegó a construir hasta 20 casas en una misma manzana de casas, entre las calles Zanja, Rayo, San Nicolás y San José. Ahora pondré un poco la ubicación en un plano de La Habana, pero también pasaron del comercio a la propiedad rústica y al fomento de cafetales y de ingenios. Tenía un cafetal llamado la Purísima Concepción, en el que sabemos que llegaron a trabajar 150 hombres y mujeres esclavizados, y otro cafetal y otro ingenio al sur de la provincia de La Habana, cerca de Batabanó, donde trabajaban 38 africanos. Luego volveré. Este es un plano de La Habana a mediados del siglo XIX, y lo que está marcado en azul es la manzana de casas que construyó reinvirtiendo esos capitales acumulados en el comercio. Yo creo que se ve bastante bien la separación en lo que era la muralla de La Habana, que delimita lo que ahora es La Habana Vieja, y esa Habana extramuros, que ahora forma parte del municipio de Centro Habana. Esta es la casa donde nace Manuelita. Está en lo que entonces era la calle Cuba número 11, hoy es número 207. Curiosamente o casualmente se inaugura el mismo año que nace Manuelita. Este es un listado, no se ve muy bien, pero un listado con los nombres y las circunstancias de las personas esclavizadas que formaban parte del cafetal La Purísima Concepción. Están agrupados varones de nación, quiere decir que eran hombres nacidos en África. Vemos todo el listado. Aparecen como de Félix Carabalí, como de 38 años, sano y sin tachas, cucharero y enfermizo, padece del pecho, enfermizo y sin tachas.
díscolo y sano, porque estas marcas, tanto como la edad, se traducían en un precio, y lo que tenemos al final es el precio de las personas. La mayor parte del valor de estas fincas rústicas no era la tierra en sí, la propiedad de la tierra, sino que era mayoritariamente el valor de las personas esclavizadas. Entonces, bueno, disponemos de un listado de estas personas en el momento en el que muere la madre de Manuelita, y entonces tienen que hacer un inventario para ver cómo reparten la herencia, varones de nación, hembras de nación, que aparecen aquí, siguen luego criollos varones, es decir, ya personas que han nacido en Cuba, hijos de madre esclava, y que aplicando un principio del derecho romano se considera que son esclavos por el mero hecho de nacer de mujer esclava, y aquí aparece cuando nacen, y luego criollas hembras. En este proyecto, del que de alguna manera esta conferencia forma parte, pero también un artículo que vamos a publicar en una revista académica, pero también una actividad que haremos en Madrid, Dios mediante, el miércoles que viene, pero también este libro del que hemos hablado, hemos querido también rescatar, en la medida de lo posible, los nombres de las personas esclavizadas, porque si en las narrativas historiográficas dominantes las mujeres acostumbran a estar escondidas, y nosotros hemos navegado en contra de esa narrativa dominante, también las personas esclavizadas acostumbran a aparecer como un número, como bultos, como decían en la documentación. En este caso tenemos los nombres cristianos impuestos por los esclavizadores. En algunos casos, luego veremos, hemos podido incluso llegar a los nombres africanos, y también los hemos incorporado, ¿no? Entonces, el total valor de los esclavos, en este caso, de este cafetal, era de 35.855 pesos, que eran equivalente a duros fuertes, es decir, 5 pesetas. Como la media de edad aquí es elevada, todavía creo que nos acordaremos de las pesetas. Este es otro listado de las personas esclavizadas de ese otro ingenio. No puedo pararme mucho a reflexionar, pero si nos fijamos en la dotación del ingenio, todos son hombres. Todo, absolutamente todos son hombres. En el cafetal de al lado hay algunas mujeres, pero muy pocas, lo cual también nos explica de las dificultades de la reproducción natural de las personas esclavizadas en Cuba. No era tampoco una preocupación de los propietarios. No era un caso particular de esta familia. En el caso de tal Josep Xifré Casas, que también es conocido en la ciudad de Barcelona y que tiene una calle a su nombre, tanto en Barcelona como en La Habana. Xifré, que tenía una curtiduría, tenía 91 personas trabajando en un momento determinado, de los cuales 90 eran hombres y solo una era mujer. Eso explica de que, a pesar de que a lo largo de toda la historia llegasen a Cuba 1 millón de africanos como esclavos, 1.983.000, que es más del doble de lo que llega a Estados Unidos en toda su historia, pese a ser una isla de 110.000 kilómetros cuadrados, el componente genético de la población cubana actual solo es un 20% africano, ¿no? Por estas dificultades, y esto explica también lo necesario que era seguir llevando cautivos africanos para alimentar esta economía esclavista. Esta es una imagen más o menos romantizada, idealizada, de uno de estos cafetales. Como nos ha dicho Lisa, Manuela se casa en 1824, ella tiene solo 16 años, tiene, por cierto, 3 años más al casarse de los que tenía su madre. Su madre se casó con 13 años, ella ya era un poco más mayor, con 16 años, se casa con alguien que ha nacido como ella en La Habana, pero cuyo padre es catalán, nacido en Sitges, cuya madre es vasca, y fijaron su residencia en una de las principales calles de La Habana, intramuros, todavía en la actualidad, la calle O'Reilly, entonces número 22, luego pondré unas fotos. Y tuvieron estas 3 hijas, la mayor de las cuales es la que escribe el manuscrito, Mercedes, Carmen y Dolores Llopart Xiqués, que nacen en 1836, 1838 y 1842. Eso sí, se me ha desconfigurado. No solo el padre de Manuelita se había dedicado al tráfico de personas esclavizadas, sino que su marido también lo hizo, y era
un hombre enamorado de su mujer hasta el punto de que le puso el nombre del buque de esclavos, Manuelita, como la mujer. Y eso no solo fue una muestra de cariño y de amor, sino que nos ha resultado muy útiles para localizar todos los viajes que hizo ese barco. Se me ha desconfigurado en el PowerPoint, pero digamos, es un buque que fue definido por los funcionarios británicos que había en La Habana como la goleta más, no sé, más fina, más delicada y el velero más rápido de los que se dedican al tráfico de esclavos en su época, esta goleta Manuelita, que hizo 8 viajes y hizo 9 viajes, de los cuales solo en 2 fue detenido por los británicos, lo cual confirma de que era tan rápido y tan escurridizo que no lo podían pillar. Entonces, gracias a ese viaje en el que fue detenido, sabemos que la capacidad de carga era de unos 480 africanos en la goleta, y podemos multiplicar por los viajes que llevaron, porque no sabemos el número de personas, solo sabemos para este viaje, pero y podemos pensar que un total de 3.840 cautivos fueron desembarcados vivos, no contamos los que murieron en alta mar, que aproximadamente pudieron ser un 15%, y por otros trabajos sabemos cuál era la ganancia neta por cada persona que se llevaba en esa época, y podemos calcular que aproximadamente pudo tener unas ganancias, depende cómo lo miremos, entre 573.000 o 745.000 pesos fuertes o duros de la época, aunque probablemente el marido de Manuela no fuese el único inversor, sino que estos viajes se agrupaban diferentes socios capitalistas y luego se los repartían entre todos, ¿no? Pero una aproximación de hasta qué punto era rentable, y aquí tenemos, eso sí, la estructura de edades de los 477 cautivos africanos desembarcados vivos en La Habana, del único buque que fue interceptado cuando era propiedad de Roque Llopart. Y vemos como la gran mayoría son menores de 25 años y como hay 88 que tienen entre 10 y 14 años, ¿no? Esto lo resalto también porque pienso que normalmente los historiadores yo creo que no somos capaces de incorporar en nuestras narrativas y de transmitir también todo lo que significaba tanto el tráfico de esclavos como la esclavitud, como este tipo de elementos, ¿no? Entonces, esta es la última página del registro de esos 477 cautivos, que afortunadamente se puede conservar, está disponible en Internet, se puede descargar, y hay aquí sí hay un registro del nombre africano de todos y cada uno de ellos. Y en base a eso me fijé en las 3 cautivas más pequeñas, que se llamaban, sus nombres reales eran Cuyomí, Dada y Ambigú. El documento dice que eran de nación Lucumí Ecumacho. Los africanistas que saben, yo no lo soy, ¿no? Pero nos dicen que es del pueblo Ogbomosho. Sabemos que se embarcaron en el puerto de Onim, que hoy es Lagos, en la actual República de Nigeria, y tenemos una pequeña descripción, tanto de Cuyomí, que la bautizaron como Isidra, Dada, Rita, y Ambigú, Susana, y entonces tiene un agujero, está mal escrito, en la ventana izquierda de la nariz, 2 cicatrices grandes en el morrillo del brazo izquierdo, marca sobre el ombligo, y la otra un verrugón sobre la mano derecha, una cicatriz debajo del tobillo de la pierna derecha. Bueno, como un, no sé, pequeño homenaje, digamos, a estas personas. Yo me puedo imaginar lo que debe significar para una niña de 10 años, que probablemente, digamos, sus padres pudieron morir en la guerra que permitió que fuesen cautivas. Pensad, y yo no soy filólogo, pero en latín la palabra que se utilizaba para esclavo era servus, ¿no? Servus, y que viene también de la idea de preservar. La idea de preservar viene de servus, y es que, digamos, el que vence en una guerra puede disponer de matar
al prisionero o puede preservar la vida y convertirlo en esclavo. Y de ahí viene, digamos, esta idea de todas estas guerras. Hay un artículo muy interesante, monográfico, sobre el cargamento de personas que iban en ese buque, y un historiador africanista relaciona y explica exactamente en qué tipo de guerras permitió capturar a todos estos cargamentos, a todas estas personas que iban como cargamento. Entonces yo me puedo imaginar lo que era para esta niña de 10 años, ¿no? Y ahora que lamentablemente está tan extendido el trastorno de estrés postraumático, pues podemos imaginarnos qué es lo que debió ser, ¿no? A esas edades mueren tus padres, te meten en un barco insalubre donde muere una parte de la población y te llevan a un país que no conoces a nadie, no dominas el idioma. Porque estas cosas no las explicamos, ¿no? Normalmente en nuestras narrativas, pero todo eso está detrás, ¿no? En las ferias de indianos no se explican estas cosas, ¿no? Se explican, no sé qué se explican otras cosas. Bueno, hay una interesante carta de un empresario estadounidense, Henry Coit, que va para La Habana intentando buscar proveedores de azúcar para su jefe, que es Moses Taylor, y le escribe una carta de las gestiones en enero de 1843 y habla del marido de Manuelita. Y en la carta dice: se ha retirado del comercio africano por completo. Y sabemos, y el manuscrito lo dice, que en un momento determinado efectivamente deja de dedicarse al tráfico. Cuando no lo podemos precisar, pero en todo caso en enero de 1843 ya lo había hecho, y ahora emplea su capital como refaccionista, que quiere decir que se dedica a prestar dinero a los propietarios de ingenios a un tipo de interés que oscilaba entre el 12 y el 18% al año. Es un tipo de interés que doblaba o triplicaba el tipo de interés que podía haber en la ciudad de Barcelona en esa época, ¿no? Por lo tanto, tú acumulabas un cierto capital y era muy fácil reproducirlo. Vive en una hermosa casa de su propiedad, y es verdad, ahora lo veremos, y además tiene otras en esta ciudad, ¿no? Y habla de otro empresario que era amigo de Llopart. Dice que si bien los hacendados le deben mucho dinero, claro, él les prestaba, posee un capital estimable y está en buena posición. ¿Quién era el que recibió esta casa? Bueno, Moses Taylor, para nosotros no nos dice nada, pero es uno de los grandes empresarios capitalistas de Nueva York en el siglo XIX. Fue director desde 1837 de lo que ahora es el Citibank, por ejemplo, y llegó a ser presidente del Citibank, un gran impulsor de ferrocarriles, y es una persona que empezó a hacer fortuna sobre todo importando azúcar desde La Habana. En 1833 hay una epidemia de cólera de alcance prácticamente mundial, y cuando llega a La Habana hay muchas personas que huyen de la epidemia y se van a Estados Unidos, donde ya ha pasado. Una de esas personas son Manuelita y el marido, que visitan precisamente a Taylor cuando Taylor todavía estaba empezando. Bueno, pues con este perfil de personas se calcula que la fortuna de Taylor cuando falleció era de unos 40 millones de dólares. Con este perfil de empresarios se codeaban estos empresarios catalanes de La Habana, como Llopart, como estábamos hablando. Bueno, aquí he traído noticias de la venta de este buque Manuelita que dan los funcionarios británicos en un momento determinado. Esto es una carta del 15 de noviembre de 1836 y los británicos dicen que la goleta Manuelita ha sido vendida por su antiguo propietario, ¿no? Don Roque Slopart. Se han equivocado en la traducción, pero la transcripción, pero se lo vamos a perdonar, queda claro que es Roque Llopart, por la suma de $10.400 a una firma que es Manzanedo, Abrisqueta y compañía. No sé si el nombre de Manzanedo nos dice algo. En Madrid seguro que sí, porque fue luego Marqués de Manzanedo y Duque de Santoña, y lo que ahora es la Puerta del el Hospital del Niño Jesús, el que su mujer inventa la Lotería del Niño para financiar el Hospital Niño Jesús, y lo que es la Puerta del Sol prácticamente toda era suya. Le llamaban el patio de casa. Ese era Manzanedo, indiano también, nacido en Santoña. Isabel II le hizo Marqués de Manzanedo, y entonces
cuando Alfonso XII llega al trono, como ya tenía el título de marqués, pues lo hicieron duque de Santoña. Solo una semana después de que Alfonso XII llegase a Madrid, porque fue Manzanedo uno de los que restauró la Restauración. Pues Manzanedo, estando en La Habana, compra ese buque Manuelita, no sabemos qué nombre le dará. Manzanedo, y Lisa lo sabe mejor que yo, es una persona que aparece en las novelas de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, porque era, digamos, el hombre más rico, ¿no?, en su momento de España. Bueno, pues en todo este mundo, los personajes de esa novela, ¿no?, manuscrito de las que nos ha hablado Lisa, vemos cómo van operando. El manuscrito nos ha dado muchas pistas que después hemos podido ir ampliando. Estas son efectivamente, en el inventario de bienes, cuando fallece Llopart en 1846, las casas que tenía en propiedad en La Habana con la numeración antigua, en el caso de la que vivían con la numeración moderna, y esta es la casa donde vivía Manuelita cuando estaba en La Habana, una casa que ha sido reconstruida recientemente con dinero de la cooperación francesa, y por eso hoy le llaman la casa de Víctor Hugo o de Víctor Hugo, ¿no? Pues si no me decimos Shakespeare, pues tampoco deberíamos decir Hugo, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Víctor Hugo nunca pasó por La Habana y tal, pero como es dinero francés, pues... pero bueno, es una casa bonita. A mí ya me gustaría, digamos, disponer de esta casa, el interior de la residencia, las escaleras... Bueno, hoy día ese es un centro cultural, ¿no? Otro de los fragmentos del manuscrito dice: adquirió mi padre una hermosa finca a orillas del Almendares. El Almendares es el río de La Habana, y próxima a la ciudad de La Habana. Hoy día el Almendares está en medio de la ciudad, pero en esa época, digamos, estaba lejos. Entonces allí hizo construir una casa rodeada de jardines y reunió cuanto podía hacer agradable la permanencia, y viendo la aflicción que causaba a mi madre que los pobres negros viviesen la mayor parte del año sin auxilios espirituales, hizo construir una capilla pública y tuvo un capellán. Bueno, pues gracias a una amiga nuestra, Marial Iglesias, hemos podido localizar, no sé muy bien en el mapa, dónde estaba la estancia, a la que le llamó también Manuelita, no solo al buque, también a la estancia, que era digamos, un lugar así como una finca de recreo para salir de lo que era la ciudad de La Habana. Bueno, pues sí, en 1840 fallece la madre de Manuelita, en 1842 fallece el padre, y en 1846 fallece el marido. Ella se queda huérfana, se queda viuda, con 3 niñas pequeñas, pero también con 2 buenas herencias. Y después de un periodo de 4 años, de 5 años, que tal vez de luto, de duelo, viene para Cataluña, alquila una vivienda en la calle Canuda y se dedican a recorrer partes de Europa. Van a visitar al Papa a Roma, van a Valencia, van a Madrid, y después, claro, cuando llevan ya 4 años de vacaciones, más o menos, entonces dice, bueno, tenemos que plantearnos si nos quedamos aquí o nos volvemos, ¿no? Y entonces al final deciden quedarse, y lo explica también el manuscrito, ¿no? Así se hizo. Determinada la conveniencia de quedarnos en Barcelona, dio orden su madre, Manuelita, para que se alquilase la casa de La Habana, y vinieron fondos. Y a poco se ofreció la compra de la gran casa de Rocafort, que era del antiguo barón de Rocafort, apresurándose mi madre a adquirir el solar, en que se construyó luego nuestra actual casa de la Rambla. Púsose la primera piedra el 23 de noviembre de 1855, dirigiendo la obra por gratitud a la familia, el maestro que en La Habana había edificado 2 casas para mi padre. La fecha de la primera piedra es 23 de noviembre de 1855, el plano de la fachada que tenemos aquí, que hemos localizado, es del 1 de octubre de 1855, por lo tanto, parece que los datos que aparecen en el manuscrito, cuando los hemos podido contrastar, vemos que son ciertos. No hay demasiada ficción en estas cosas. Este edificio hoy es la Rambla número 126. Aquí tenéis otra visión en 1874, el que está más
mi izquierda, a vuestra derecha, es donde tenían la residencia. Hay que decir que en la finca de al lado, lo que ahora es el Hotel Tivoli Rambla, vivía otra indiana viuda parecida, que merecería también un estudio parecido, lo que pasa que no hay manuscrito o no lo hemos localizado todavía. Dominga Juera, de San Feliu de Guíxols. Y bueno, como ya lo he explicado, fue Manuelita siempre la que gestionó el patrimonio familiar, incluso cuando sus 3 hijas se casaron y entraron hombres en la familia, 2 de ellos eran empresarios, no, fue ella. Y esto es un cuadro que intenta resumir el conjunto de operaciones inmobiliarias que hizo Manuela Xiqués en Barcelona desde 1855 y prácticamente hasta que fallece. La última compra es en 1889. Tenemos el valor de las pesetas que dedicó, no siempre, pero para la mayor parte de las operaciones, y hemos hecho un intento de hacer un cálculo en euros a través de una página web que permite hacer eso. Si lo miramos según en términos de poder adquisitivo, sería un valor de 8,5 millones de euros, pero hay una finca que luego la finca de Cancatá, que está en Sardañola, que según eso valdría 330.000 euros hoy día, y yo no sé lo que vale, pero debe valer mucho más, porque si valiese eso la compro yo. Entonces, si lo miramos en términos de renta, su fortuna sería de 98 millones de euros. A mí me parece demasiado exagerado también, entonces probablemente será una cifra entre medias, entre las dos. Pero para hacernos también una idea del patrimonio inmobiliario, del valor del patrimonio inmobiliario en Barcelona, de esta fortuna que ha sido acumulada en Cuba, vinculada a la esclavitud y transferida progresivamente a la ciudad de Barcelona. Y un documento notarial donde aparece una firma de Manuela Xiqués de Llopart, bueno, a título de curiosidad. Este es aparte de vivir en ese edificio, si en 1800, a ver dónde estará, diciembre de 1864, no se verá muy bien, compra un solar en Paseo de Gracia, Chaflán, con la calle Valencia. Y lo que hace en ese solar es donar después, dividido por terceras partes, luego lo amplía para cada una de sus 3 hijas, con la idea de que cada hija pueda levantar un edificio y la familia de alguna manera esté unida, cada una en su edificio, pero todos los primos y los nietos juntos. Bueno, ese solar de Paseo, entonces aquí aparece el plano del edificio construido por una de las hijas, no Mercedes, sino Carmen, en Paseo de Gracia, Chaflán con Valencia. Paseo de Gracia sería esto de aquí, esto es el Chaflán y esto es la calle Valencia. Actualmente, esto es, digamos, la fachada del edificio que construyeron. Actualmente es donde está ubicado el Hotel Majestic. Para situarnos, el Hotel Majestic, que tengo la sensación que no es este edificio, ni siquiera es este edificio reformado, son otros edificios. Esta es esa finca que decía yo de Cancatá, en Sardañola del Vallès, que todavía conserva la familia. No puede ser que esta finca, con no sé cuántas hectáreas, valga 330.000 euros actualmente. Esto formaba parte de la dote que aporta la hija, que viene completamente de Cuba. Todo viene, pero en la escritura notarial lo dejan bastante claro. Y no me voy a poder detener, también puedo remitir a un trabajo de Elisa sobre este manifiesto antiabolicionista firmado exclusivamente por mujeres que tenían que cumplir un doble requisito, un triple requisito: ser mujeres, vivir en Barcelona y haber nacido en Cuba o en Puerto Rico. Pues eran 1873, lo cual nos revela hasta qué punto era importante en el conjunto de la burguesía catalana, que no solo viene de las Antillas, no viene solo, pero hasta qué punto eran relevantes, ¿no? Entonces ese manuscrito se firma y se hace público en el contexto del debate parlamentario sobre la ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, y es un manuscrito firmado tanto por Manuelita como por las hijas y por otras mujeres. Entonces esta idea, ¿no?, la mal llamada esclavitud de las Antillas,
dice que los abolicionistas son filántropos de apariencia y católicos de doblé, que tratan con más despótico desprecio a sus criados que los habitantes de Cuba y Puerto Rico a sus llamados esclavos, etc. Es también un texto muy interesante que pone de relieve lo que ya Lisa explicó de que no fueron abolicionistas. Y bueno, y con esto voy acabando. ¿Dónde acaba esta historia? Pues esto es como la página final del manuscrito. Manuela Xiqués Romagosa, es fácil acordarse del día que fallece porque es el 1 de enero. Esto mnemotécnicas, ¿no? Pues para el 1 de enero de 1891, el manuscrito se escribe en mayo. ¿Y dónde está enterrada? No solo Manuela Xiqués Romagosa, sino su hija, a la que escribe el manuscrito, y su bisnieta, a la que dirige. ¿Dónde están enterrados? Pues están enterrados en la capella de Sant Benet, de la abadía del monestir de Montserrat. La capilla más cercana al altar mayor de los monjos de Montserrat, y aquí aparece en latín, yo como mortuorum iocus iacintus Llopart uxor sus Emmanuela Xiqués post. Entonces, el libro, que tiene 3 partes, tiene la transcripción del manuscrito, el análisis sobre el texto, el magnífico que hace Lisa, y luego mi parte donde he reconstruido esta trayectoria familiar. Acabo diciendo sic transit gloria mundi, y ahora lo que hemos podido hacer es reconstruir una historia que va más allá también de los nombres que siempre conocemos, que si Güell, que si Comillas, que si Viada, que relaciona la ciudad de Barcelona con la Cuba colonial y esclavista. No eran solo Comillas, Güell y Viada, los Vidal Cuadras, eran muchas más familias, que tiene un gran impacto para la ciudad de Barcelona. Y muchas gracias. Jo, després d'aquesta xerrada, em quedo sense paraules. És a dir, que grans famílies catalanes, il·lustres famílies catalanes, es fessin rics amb els esclaus. Bueno, en fi, obrim torn de preguntes, si voleu dir alguna cosa. Ha quedat tot molt clar? Jo només volia agrair que es comenci a explicar la veritat de tot. Molta de la nostra indústria catalana és fruit d'això i no s'ha dit i no s'explica. Per tant, jo agraeixo que es faci i que sapiguem tots nosaltres, què és el que hem fet i qui som. I que potser així serem més oberts i més tolerants, que potser seria hora que no ens creguem tan superiors. Hola, bona tarda. Hola. Que jo vull dir que potser una part de les... Aquí a Barcelona crec que hi ha moltíssimes famílies que venen d'això, d'indians o el que sigui, però jo concretament la meva no tenia res a veure amb els claus i es van fer rics. Uns amb 10 anys en Amèrica perquè un senyor d'allà del Penedès, aquell lloc dels papers, tenia un amo estupendo que va veure un empleat eixerit i li va dir, que era l'època, és que ens hem de... A veure, jo com a historiadora crec que ens hem de posar en el context de l'època i en la psicologia de l'època. És com quan els missioners van anar... Ai, no sé, ara m'estic embolicant. Vull dir que també hi ha moltes famílies que es van fer riques honestament, i per cert, també moltes que no van tornar riques o que es van morir pel camí. Vull dir que per una mica m'ha picat aquesta senyora que diu, bueno, d'on venim? Bueno, ja, vale, i n'hi ha moltes. El que no sabíem era que està atrapat. Jo sí que, home, em sembla. Sí, perquè la fama que tenien els Comilles i tots aquests era d'estar. Bueno, ara has dit 3 o 4. Hola. No em sentiu. Parlant d'uns quants. Bueno, doncs uns quants.
Uns quants potser sí que van ser esclavistes, però altres honestament van allà perquè era l'època de la febre d'or, etc. I molta gent se'n va anar i es va fer rica, i altres van tornar pobres i altres van morir. Aquesta és la cosa, no? Que hi ha tot un ventall d'anada cap a Amèrica per la cosa del context històric i tot plegat. I moltes... No hi ha veritats absolutes, no hi ha ni blancs ni negres, hi ha molts tons de gris. Sí, una pregunta. És que heu tractat molt el tema, primer, diguem, del comerç d'esclaus, de la indústria i suposo que les inversions de la senyora aquesta a Barcelona, i sobretot el seu discurs moral sobre el tema de l'esclavitud. Però clar, aquest discurs moral necessita d'una església catòlica al darrere que el certifiqui i el recolzi. I jo no sé si en els textos d'aquesta senyora i en l'activitat econòmica d'aquesta senyora aquesta reforç o recolzament moral i de l'Església Catòlica apareix o no apareix. Aparece. Sí aparece, que tenía, bueno, como en la cita que ha mostrado Martín, que tenía un capellán trabajando precisamente para trabajar con los esclavizados, tenía, pues, de cuál guerra carlista, uno que salió de las guerras carlistas, que vino a vivir con la familia de Manuela y que sí, que reforzó esta idea de que su labor de evangelista para los esclavizados era su trabajo moral en el mundo. Y sí, el documento lo dice. Hi ha un tema que està per estudiar i és el següent. En el món anglosaxó, l'abolicionisme neix fonamentalment d'esglésies cristianes, tipus quàquers, metodistes. Els primers abolicionistes ho van fer a partir de la seva fe religiosa cristiana. En canvi, la versió catòlica del cristianisme va ser la darrera en condemnar l'esclavitud. De fet, va ser l'any 1839, que és una data molt tardana, quan per primer cop un papa va decretar que fer tràfic d'esclaus era un pecat i els catòlics no podien dedicar-se. 1839. Llavors, l'estudi que està per fer és per què el catolicisme va ser tan reaci a lluitar, a promoure l'abolicionisme, mentre que altres confessions igualment cristianes, però van ser líders i punteres amb això. I jo només una reflexió, la companya que deia això que eren altres temps, l'any 1811 a les Corts de Cadis es van debatre dues propostes abolicionistes, que totes dues es van haver de debatre en secret, per la qual cosa no tenim a les actes del que van dir, però estava clar que si ens posem en la mentalitat de l'època, hi havia persones que sabien que això no estava bé. No és que ho mirem amb ulls de 2025, és més, si mirem la literalitat del que escriuen la Manuela, per exemple, mai no parlen d'esclavitud. Mai no, o sigui, perquè en el fons ells saben que l'esclavitud està malament, diguem-ho així. O sigui, és moralment condemnable. No es pot ser cristià i ho saben. Al segle XIX està molt clar i des d'abans ho saben. Llavors fan circunloquios, la mal llamada esclavitud, la servidumbre, perquè no poden defensar el que és indefensable. Llavors l'argument, no ho dic que ho hagi dit, però l'argument de no, és que en aquella època, no, en aquella època ho sabien. No ens quedi cap dubte.
Hola, moltes gràcies per la conferència que m'ha semblat interessantíssima. A mi m'interessa confirmar una dada que no sé si és correcta. La família Xiqués està relacionada potser amb la que després és la família Cibate, que té negocis a Torrebaró i que fa a la ciutat Jardí Torrebaró. És a dir, els negocis, quina és la pervivència d'aquesta fortuna? Hi havia, per una banda, negocis immobiliaris, que veig que continuen, diguéssim, ja entrat al segle XX, i per altra banda, financers, imagino. És a dir, les fortunes continuen i, a més, la família Cibate relacionada amb els carlistes, també, suposo, no? És a dir, hi ha no només una pervivència en la religió catòlica més extrema, sinó en l'ús de la fortuna que ve de Cuba. Volia confirmar només això. Una de les filles es casa amb Edmundo Cibate, que ell també és indiano enriquit a l'Havana, també. I és cosí d'aquesta que va fer la Dominga Juera que he dit abans. Una altra de les filles es casa amb un altre carlí, que era Ramon Muns, que és l'únic que no era empresari. Ramon Muns. I una altra filla es casa amb un que es deia Leopold Gil Serra, que és germà del que va fer l'Hospital de Sant Pau, Pau Gil Serra, i fill del que va construir el que ara és una multinacional catalana, que és Naturgy, que és el Pere Gil Babot. Va fer la Societat Catalana per Alumbrado por Gas, que ara és... Llavors, no hem parlat d'aquest... Clar, el cognom Llopart es perd perquè només són dones, es casen i són els homes, però sí, sí. Bé, jo és que era per el que s'ha parlat abans de l'Església. Jo soc especialista en història medieval i puc dir, perquè ho he explicat a classe i tot, que la caiguda de l'esclavitud no va ser perquè l'Església tingués ni per temes morals de l'època romana, va ser perquè no funcionava econòmicament. S'havia de pagar, s'havia de cuidar dels esclaus quan no hi havia feina al camp. Va ser per això que va caure l'esclavitud, no perquè ningú digués, home, això no està bé. L'Església tampoc, perquè en tenia, era dels grans propietaris també. Gràcies. Bona tarda. És un tema aquest força delicat perquè fins ara és veritat que no s'ha trobat i hi ha molta controvèrsia, però sí que hi ha coses escrites i ara està bé que es vagin traient. A mi la primera explicació que han donat de l'abuelita és una autobiografia i la trobo com molt idealitzada. Si l'escriu la mateixa persona, escriurà el que li convingui. La filla ha escrit sobre la mare. Però és filla, com si hagués sigut neta. És un vincle, són unes generacions molt properes. Llavors ells han nascut amb un sistema de vida i amb un sistema de fer que no és fiable el que ells diuen que es pugui extrapolar a el que era en general. Ells expliquen el seu món, no el que era en realitat. Perquè potser la realitat, segons com, en certa manera la podien desconèixer. Parlo potser de filles i les netes, en certa manera. Després, quan feien això dels viatges, que els portaven... Quan arribava el bon temps és quan feien les travessies, diguem, de l'Àfrica, de totes aquelles zones del centre d'Àfrica, però de l'Àfrica occidental, que anaven cap a Amèrica i cap a Cuba, cap a Cuba també, però cap a Rio de Janeiro, quan emmalaltien i morien, es llançaven per la borda. Però si es llançaven a la borda quan veien que estaven malalts, però que encara estaven en vida, hi havia una o diverses, això ho desconec, companyies d'assegurances que ho considerava com que aquella persona s'havia volgut fugar i llavors era una persona que pagaven per aquella persona que s'havia volgut fugar. O sigui, era difícil que algú, probablement algú podia tirar-se a l'aigua per intentar o morir allà, preferiria més morir allà, potser que no acabar la travessia. Però com que de la manera que anaven lligats i que els anaven traient cada 3 o 4 dies a fora a borda, era més complicat. Però si veien algú malalt i l'agafaven i el llançaven, aquella persona anava amb una llista i quan arribaven a port
Llavors es denunciava que aquella persona s'havia volgut fugar i llavors cobraven. Aquestes companyies asseguradores, qui hi havia darrere d'aquestes companyies asseguradores? Quin govern hi havia? Més que un govern, hi havia l'Isabel II aquí a Espanya. Aleshores, era el que deia, el que es referia abans la senyora, que no és que no es tingués consciència de que no estava bé, no estava bé, però era una cosa que avui en dia li posaríem que era il·legal, però amb tots els negocis que hi havia darrere d'això, com aquestes companyies asseguradores, la reina o el rei que hi hagués, ennoblia amb determinades persones, ho estava fent legal, no era una cosa per la qual s'hagués de perseguir. Això és una hipocresia total. I de fet, quan es va acabar, quan es va abolir l'esclavitud, que aquí van tardar bastant, tant el que era Espanya com el que era Portugal, van continuar fent el tràfic amb la condició que els esclaus no vindrien ni a Espanya, o sigui, dins de la península ibèrica, ni a Espanya ni a Portugal, però sí que subministrarien aquest material, aquesta mercaderia, la subministrarien a les colònies que es tenien a Amèrica. O sigui, això també és una altra hipocresia. No els tindrem a casa, però nosaltres els enviem a les colònies perquè els necessitem per treballar als nostres camps. I no solament tota aquesta zona d'aquí del Carib, però també llavors anem a Campeche, perquè estaven igual, estaven a Amèrica, o sigui, estaven a Mèxic i es anava escampant. I també a Brasil. No sé per on començar. Sí, vull dir, això són coses que hi ha moltes coses escrites per moltes coses callades. Llavors, depèn dels arxius que un consulti, vas trobant unes coses o vas trobant unes altres. Jo estic parlant de documentació, no de novel·les ni novel·les històriques ni res de tot això. Però vull dir que és un tema, evidentment, és molt delicat i molt espinós. D'assegurances a l'època de Isabel II no hi ha documentació. Això ja li dic jo. Potser quan era ja li dic jo, perquè estem intentant fer treballs sobre això, perquè tot i ser expedicions il·legals s'asseguraven, però no hi ha documentació. No sé, jo no sé si seria en l'arxiu d'Índies, però per exemple d'Isabel II hi ha certificats que nomenen, a veure com ho diria, nomenen a una persona vicecònsul dels Estats Units al port de Sitges, Isabel II, i això es feia cada any. Llavors anava repetint cada any o canviaven de persona. I amb aquesta persona que el nomenaven es deia Sebastià Soler Riba, pare del Francesc Soler Rovirosa, que hi ha el monument aquí a la Gran Via, entre el tram de Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia. Hi ha un monument que el va encarregar l'Ajuntament, crec que el 1920, per homenatjar aquest fill que no tenia res a veure, era nascut a Barcelona ell, que no tenia res a veure, però el seu pare era aquest senyor que l'Isabel II el va nomenar vicecònsul, perquè ell estava casat amb una dona que els seus dos germans, 4 germans, però sobretot 2, estaven ficats de ple dins del tràfic d'esclaus. I ell estava casat amb una d'aquestes germanes. Llavors vull dir, veus allò i dius, a sant de què? Vicecònsul dels Estats Units i hi ha un certificat. Es troben a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya. Clar, llavors vull dir, vas veient moltes coses que sabent tot aquest rerefons que hi ha, sí que et queden peces soltes, però estàs veient que hi ha una connivència total i absoluta en tots els poders. Ja. És que hi ha una darrera paraula demanada aquí, em sembla que fem una més i per què? Gràcies. És només, vull agrair les presentacions magnífiques i que és la primera vegada que vinc a un debat aquí, però estic encantada. Jo no soc historiadora i llavors per contextuar m'interessa molt conèixer si hi havia durant la mateixa època, tu has parlat del 1811, esclavitud a Europa. Ara estava intentant recordar els camperols russos, perquè hi ha molta, com es deien, i quan es va abolir, és que no tinc ni idea. Gràcies. Jo llenço la pregunta. Sabem que l'esclavitud es va abolir a Puerto Rico el 1873, a Cuba el 1886. I quan es va abolir l'esclavitud a Espanya?
a Espanya. O sigui, en quin moment s'aprova una llei que diu que ja no hi poden haver persones esclavitzades a Espanya? No es va aprovar mai. Els historiadors dèiem que va ser l'any 1837, perquè hi ha un dictamen d'una comissió parlamentària que diu que s'ha d'aprovar una llei que tingui aquests 4 punts. De fet, aquí hi van haver persones esclavitzades fins molt tard, i no cal més que mirar la premsa, com a mínim dècada de 1840. Un personatge que... No, a tot arreu no. Aquest és un fenomen bàsicament ibèric, no. Bàsicament, a Rússia eren siervos, no eren esclaus, tampoc no eren lliures, però sobretot era el món ibèric. Això, el món ibèric, sí. Bueno, había también en Francia, porque había una ley que decía si volvían los criollos a Francia y tenían esclavizados que iban a tener una educación religiosa, podían venir juntos. Entonces había siempre maneras de engañar la ley. Hasta 1866 no hay, eso es lo que se llama free soil, ¿no? Si una persona esclavizada pisa un país libre, deja de ser esclavo. Pero eso se tiene que regular. En el caso de España es 1866. Hasta 1866 venían esclavos de las Américas aquí, de Campeche, de Cuba, de Puerto Rico. Es más, un señor se llamaba, por ejemplo, Agustín Goytisolo Lezarzaburu, que es bisabuelo de los escritores y que vivía en un edificio que es donde ahora está el Hard Rock Café, no en cualquier lugar, y que también construyó. Este señor, cuando salió en su caso de Cienfuegos, dio la libertad a 2 esclavas, madre e hija. Fue allí al notario. Y entonces la madre dijo, en agradecimiento a que me acaba de dar la libertad, me obligo a trabajar para él durante 4 años y acompañarlo allá donde vaya y trabajar, no sé qué. Y la hija, como era más joven, 8 años. Y además, la escritura que el notario, funcionario español destinado a Cuba, dio por buena, decía que renunciaba explícitamente a las leyes que le pudiesen beneficiar. Eso es imposible, pero lo hacían. Y entonces no eran esclavos, pero había un contrato firmado delante del notario. Bueno, firmado, dice, no, como no sabe firmar, pues entonces firma otra persona. Petrona se llamaba una y la otra Ramona, me parece, no sé qué. ¡Pum! Y así alargamos la esclavitud de las personas 4 o 8 años más en Barcelona. O lo que llamamos criollos, ya nacidos allí. No, en esa época, digamos, ya desde finales del siglo XVIII, desde el siglo XVIII, esclavitud y negritud son sinónimos. De hecho, en la documentación nunca hablan de esclavos. En la documentación hablan de negros, que eso es un problema para los historiadores. Nunca sabes si cuando hablan de un negro es un negro libre o esclavizado, ¿no? Pero negro es lo que... Hi havia una altra pregunta? Però fem, si us sembla... Sí. Sí. Bueno, vaig ràpid. Moltes gràcies a tots dos per la xerrada. A mi no m'agradaria acabar sense... Hem parlat molt del contingut, però preguntar alguna cosa en metodologia. I tenia una pregunta per la professora Soldilo, perquè ha fet aquest approach que a mi em fascina, que és el de vamos a coger los documentos históricos desde la rama literaria, desde la literatura, y ¿por qué? ¿Qué nos aporta? ¿Qué estamos añadiendo? Y sí que una sola pequeña cosa, en todo lo que has contado del espacio privado versus el público, lo que me ha fascinado es el tema de la religión, porque si estamos hablando de novela realista, bueno, la religión es pública, pero siempre es muy femenina, ¿cierto? Es decir, ¿qué estamos viendo cuando Manuela Chiques se preocupa por dar el catecismo a sus esclavos, etcétera? Vemos una feminización del espacio público casi, un traslado del ángel del hogar hacia afuera, estas dos cosas. Gracias. Bueno, lo que vemos es que estas dos esferas son una ficción que funciona para organizar la sociedad. Lo que he intentado decir es que sale de la idea de que tiene que dar una educación religiosa a los esclavizados, pero ya está pensando
que los esclavizados tienen más valor si son católicos, reconocidos como católicos. Entonces no se puede separar. En la manera en que la hija habla de las habilidades administrativas de la madre, ya se sabe que está pensando en las dos cosas. Yo creo que nosotros como estudiosos de la literatura podemos aportar algo nuevo, algo distinto a los textos históricos, y siempre podemos trabajar en equipo. Yo le voy a hacer propaganda, pero Lisa tiene un magnífico libro que lamentablemente no se ha traducido ni al catalán ni al castellano, por lo menos todavía, que es Cómo la literatura y la cultura catalana y española ha reflejado la figura del negrero, vamos a decirlo así. Y yo debo decir que alguien como yo, que de hecho soy historiador económico, y entonces yo aprendo mucho de ese tipo de mirada, de ese tipo de aproximación, y también nos dice mucho de cómo la sociedad de la época eso recogía, reelaboraba, explicaba. En este caso es a partir de un texto que ha trabajado muy intensamente, pero ahí trabajas muchas más cosas, el teatro, Pérez Galdós, ¿no? Y esa capacidad que tenéis, y Lisa particularmente tiene, ¿no? Porque yo leo un texto y lo lee Lisa y te lo explica, y te explica ¿cómo puede ser que yo he leído este texto y no me he dado cuenta de todas estas cosas, ¿no? Pues son aportes para los que tienen entrenada la mirada, los demás no tenemos, y hay un buen diálogo, y por eso este es un proyecto conjunto. Bueno, gracias, Martín. Y gracias por trabajar conmigo. Bé, moltes gràcies als dos, Lisa, Martín. Chiara i Quim, ens han quedat temes per altres diàlegs, claríssimament. 3 recordatoris. Aquesta setmana fem unes jornades sobre dipòsits arqueològics a partir de l'experiència d'arxiu arqueològic del Museu d'Història de Barcelona, el dijous i divendres al Born, per si a algú li interessa aquest tema. Us recordem també que el 9 de febrer continuem amb els diàlegs, i un tercer recordatori, que és que tindreu aquesta xerrada d'avui penjada properament al canal de YouTube del Museu d'Història de Barcelona. Moltes gràcies.